Bueno, muy bien. Vamos a empezar y si alguien más se conecta, pues bienvenido. Si no, de todas formas ya la charla eh, va a quedar grabada y la van a poder ver. Bueno, primero que todo quería explicarle la idea de este segundo módulo. Como ustedes ven, hemos mandado dos links, uno para los RPR que son de prácticas médicas y otro para los RPR que son de instalaciones o prácticas industriales. La idea es que sabemos son ramas bastante diferentes y la idea es que los lunes vamos a hacer la charla de los RPRs de las prácticas médicas y los miércoles la haremos la charla de los RPR de las prácticas industriales. Este segundo módulo del curso se caracteriza, si ustedes revisan de nuevo el programa que enviamos al principio, por tres etapas. Una primera en la cual vemos un poco en detalle el equipamiento y las técnicas que se usan en cada una de las aplicaciones médicas. Quiere decir, aquí van a ocurrir para las médicas 3 charlas, esta del día de hoy y 2 más. Una vamos a hablar de qué es esta, radiodiagnóstico y radiología intervencionista. Otra vamos a hablar de medicina nuclear, tanto terapéutica como diagnóstica, y otra vamos a hablar de radioterapia. Lo que pasa es que ustedes cada vez más se van a dar cuenta de que todas las vertientes de las aplicaciones médicas de las radiaciones cada vez se interrelacionan más. Ya, por ejemplo, los estudios de medicina nuclear con PCT se usan para planificar tratamiento de radioterapia, sin hablar de la tomografía y eso que ya es una práctica habitual. Por otra parte, también técnicas como propiamente el PET-CT tiene como una mezcla de lo que convencionalmente era la tomografía computarizada clásica con las técnicas de medicina nuclear. De manera que los responsables de protección radiológica es conveniente que tengan conocimiento, en el caso de los de las prácticas médicas, que tengan conocimiento de estas tres grandes ramas de las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes, porque ahora tal vez él es RPR digamos, de radioterapia. Sin embargo, vas a tener inevitablemente que rozar con los equipos de radiodiagnóstico que se usan en la planificación de los tratamientos. Y además eso le da a ustedes también como una preparación más amplia para poder asumir como responsable de protección radiológica, si fuera necesario, en otras prácticas médicas que probablemente existan en las clínicas o los hospitales donde ustedes trabajen. Entonces, esa es la idea de esta segunda parte. Ahora, en cada uno de estos módulos vamos a tener una primera parte que, como les decía, es del equipamiento y las técnicas que se usan en cada una de estas aplicaciones. Una segunda parte que es un poco para tomar el pulso de los accidentes que pueden o que han ocurrido o que pudieran ocurrir tanto en radiodiagnóstico como en intervencionismo, como en medicina nuclear, como en radioterapia. Y una tercera parte que ya va a ir dirigida específicamente en cada una de estas ramas de las aplicaciones médicas a las medidas de protección radiológica que deben ser implementadas desde el punto de vista del diseño de los equipos, de las instalaciones y desde el punto de vista del programa de protección radiológica. Entonces, esa sería la lógica que va a tener este segundo módulo del curso, porque ya ahora ustedes tienen la base, digamos, fundamental, que fue el primer módulo,
y podemos hablar de estos aspectos más específicos. Al final haremos una evaluación similar a la que hicimos del primer módulo y con el resultado de las dos evaluaciones pues se dará la nota final de el curso. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de las aplicaciones médicas en la parte de radiodiagnóstico y radiología intervencionista. El objetivo es que se conozcan las diferentes aplicaciones que tienen que ver con el radiodiagnóstico y la radiología intervencionista, si bien en algunos casos ustedes seguramente tienen mucho que aportar en cuanto a lo que yo les voy a transmitir, porque trabajan directamente en la práctica. Pues en otros casos, pues pueden tomar mucho de la experiencia colectiva de lo que vamos a hablar aquí en esta charla, porque, digamos, trabajan más en radioterapia y no tanto en esta rama de las aplicaciones médicas. El contenido sería los aspectos generales de los equipos generadores de rayos X, que son la base tanto para radiología intervencionista como para radiodiagnóstico, los fundamentos de la práctica de radiodiagnóstico y los principales equipos que se usan en radiodiagnóstico y los fundamentos de la práctica de radiología intervencionista y las características o particularidades que tienen los equipos que se usan en radiología intervencionista. Entrando en tema, empecemos con, en sentido general, hablar de una introducción acerca de el uso de las radiaciones ionizantes en el radiodiagnóstico médico y la radiología intervencionista. Si aquí en este pastel un poco se ilustra cuál es lo que recibe la sociedad, quiere decir la sociedad en su conjunto, a partir de las diferentes fuentes de exposición a que estamos sometidos los seres humanos. Si se analiza ahí en detalle, se ve que la mayor parte tiene que ver con exposiciones con el fondo natural, el radón, etcétera. Pero dentro de las aplicaciones, sin duda, la exposición médica, quiere decir la exposición, recuerden que la exposición médica era la que sufrían los pacientes y las personas que le acompañaban en el curso de los tratamientos. Bueno, esa ocupa dentro de las prácticas la parte mayoritaria de la dosis que reciben en general la sociedad. Con lo cual es muy importante trabajar en la justificación, la optimización de las exposiciones médicas, porque trabajando en ello estaremos reduciendo la mayor parte de la exposición que recibimos los seres humanos. Todo eso sin descontar que es una exposición muy necesaria por los grandes beneficios que tienen las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes. Quiere decir, trabajar en reducir este 14% no significa limitar el uso de las técnicas, no significa limitar el uso de los tratamientos médicos con radiaciones, sino todo lo contrario. Significa hacerlo, pero hacerlo cada vez mejor, de una forma mejor justificada y mejor optimizada. Que recuerden, eran los dos principios fundamentales de la protección radiológica que aplicaban a las exposiciones médicas. Bueno, en el caso del radiodiagnóstico médico, lo que sabemos es que el propósito del radiodiagnóstico médico, tanto médico como tal y estomatológico, odontológico, que en algunos lugares se separa, pero que en realidad es médico, es radiodiagnóstico médico. Bueno, pues el propósito es proporcionar imágenes
de las estructuras del cuerpo humano usando la información dada por la atenuación del haz de rayos X a su paso por la región del cuerpo humano que es examinada. Quiere decir, siempre vamos a utilizar la información que nos brinda la atenuación de los rayos X en el cuerpo humano para obtener información diagnóstica sobre determinada patología. Por tanto, en general, todas las aplicaciones del radiodiagnóstico médico y estomatológico se basarán en el uso de los equipos de rayos X. Equipos que en sentido general tienen entre sus partes un generador, un tubo de rayos X, una carcasa que encierra ese tubo, una filtración, una colimación, un panel de control, rejillas antidifusoras y sistema de recepción de imágenes que dependiendo del uso que se vaya a dar al equipo tienen diferentes particularidades. Incluso en algunas aplicaciones pueden omitirse. Sin embargo, en sentido general, estos son los componentes de un equipo de radiodiagnóstico que se usa en las diferentes aplicaciones del radiodiagnóstico médico. Entrando un poco en esos componentes, tenemos el transformador de baja presión, de baja tensión. El transformador de baja tensión es el que de alguna forma permite encender y caldear el filamento, que va a ser el que genera los electrones que constituyen el elemento básico para generar los rayos X. Esos electrones necesitan ser acelerados hasta altas energías y para ello se requiere un transformador de alta tensión, que va a ser precisamente el que va a permitir acelerar los electrones entre el cátodo y el ánodo y lograr que en esa aceleración la energía de los electrones aumente lo necesario como para producir los rayos X. Sin duda, el elemento fundamental que está presente en todo equipo de rayos X es el tubo de rayos X, que a su vez, dependiendo, hay diferentes diseños de un tubo de rayos X, pero que en sentido general cuenta el tubo en sí mismo con un circuito de baja tensión, que es donde se produce los electrones a través del filamento, un ánodo que en general es un disco de tungsteno que gira a gran velocidad y que en equipos particulares como los equipos de mamografía, el ánodo puede no ser de tungsteno, sino de otros materiales como rodio paladio o molibdeno, y dependiendo del diseño de ese ánodo puede lograrse una mejor resolución en cuanto al haz de rayos X que vamos a utilizar. También dentro del tubo está en sí mismo el filamento, que es el que se conecta al circuito de baja tensión, que constituye en sí mismo la fuente de los electrones. Es fabricado de tungsteno, porque el tungsteno es un material que tiene un alto grado, un alto punto de fusión, 3370 grados centígrados, y un alto número atómico, con lo cual es un material por excelencia para calentar sin que se funda y producir los electrones. Y tenemos un cátodo que puede tener uno o dos focos, que es el que va en sí mismo a contener el filamento y es el que permite de alguna forma propiciar el salto de los electrones generados en el filamento desde el cátodo hasta el ánodo.
Además del tubo de rayos X, que es fundamental, bueno, rodeando el tubo de rayos X, tenemos una carcasa que tiene la función principal de absorber la radiación X que no es útil, que se fugaría durante la generación de los rayos X, porque no se dirige en el sentido de la ventana por la cual queremos obtener, queremos que emerja, queremos obtener el haz de rayos X como tal. Entonces, lo que logramos con esta carcasa es que sea mínima la cantidad de radiación de fuga que escapa en el proceso de generación de los rayos X. Pero por muy buena que sea la carcasa, siempre habrá un determinado nivel de radiación de fuga, y las normas internacionales de la Comisión Electrotécnica Internacional regula para los diferentes tipos de equipos cuál es el nivel de radiación de fuga permisible que tienen que lograr los diseñadores de los equipos de rayos X. Como ya habíamos dicho, hay una ventana en esa carcasa que es el espacio abierto por donde salen los rayos X generados por el tubo, y entre el tubo y la carcasa pues hay un refrigerante que es de alguna forma el encargado de extraer toda la energía en forma de calor que se genera en el proceso de producción de los rayos X, y que no es útil, esa energía en forma de calor no es útil para la intención que tenemos con el equipo, que es generar los rayos X. Ese refrigerante puede ser aire, agua o otro compuesto, pero generalmente es aceite. Es el refrigerante más usado para extraer el calor de los rayos X. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, se escucha bien. perfectamente. Porque está sonando aquí un teléfono. Bien, No, no, seguimos se escucha entonces. bien. El otro elemento importante dentro de un equipo de rayos X es la filtración. La filtración no es más que la interposición de un material entre el haz de rayos X y el objeto que se desea radiografiar, o el paciente que se desea radiografiar, para modificar el espectro del haz, del haz de rayos X emitido, eliminando la radiación de baja energía que no tiene utilidad desde el punto de vista de generación de la imagen de rayos X. Quiere decir, para generar la imagen de rayos X nos interesa que la radiación tenga suficiente energía como para atravesar el cuerpo del paciente. La radiación de muy baja energía que no contribuye a la generación de esa imagen es perjudicial, porque solo lo que hace es dar dosis en la piel del paciente y empeora el contraste de la imagen que vamos a obtener, con lo cual la filtración es fundamental para garantizar la calidad de la imagen. En todo equipo de rayos X siempre hay en todo tubo de rayos X siempre hay una filtración inherente que está dada por el vidrio que conforman la pared del tubo, por el aceite o el líquido de enfriamiento, incluso incluso por determinados elementos de la carcasa que pudieran afectar, que de alguna forma filtran también esos rayos X generados. Pero
esa filtración suele no ser suficiente para determinados intereses clínicos de los equipos de rayos X, y por eso existe también una filtración adicional que típicamente es con láminas de aluminio, pero que en algunos equipos puede ser filtración de cobre, molibdeno, hafnio, etcétera, quiere decir otros materiales, atendiendo a las necesidades de los haces de radiación que vamos a utilizar, y lo vamos a ver más adelante. Lo importante es tener en cuenta que la filtración total incluye la filtración inherente y la filtración adicional, y se expresa en términos de milímetros de aluminio equivalente. Quiere decir, aunque no sea aluminio, se expresa en términos de milímetros de aluminio equivalente, con lo cual logramos sacar del espectro del haz de radiación aquella radiación de baja energía que, como yo les decía, no contribuye a la adecuada formación de la imagen, y que por tanto, y que por el contrario afecta a esa imagen empeorando el contraste. Otro elemento fundamental de un equipo de radiodiagnóstico es el colimador. Como sabemos, en la mayoría de los casos, el haz de radiación, el equipo que genera el equipo, podemos ajustarlo mediante un colimador de manera tal que su tamaño y forma sea el adecuado, atendiendo a las necesidades clínicas, ¿no? A lo que queremos lograr con el estudio, ¿no? Para eso nos ayudamos con un haz de luz que de alguna forma simula el haz de rayos X que genera el equipo de rayos X, y la colimación como tal se hace mediante sistemas de diafragma móviles o fijos, o mediante conos o láminas intercambiables. Dependiendo del diseño del equipo, podemos encontrar uno u otro tipo de estos colimadores. Pero el colimador es fundamental para reducir el área de las de exposición del paciente a la región que clínicamente resulta útil para el estudio que se quiera realizar. Otro elemento importante es el panel de control, que hay diseños muy disímiles de paneles de control dependiendo de las características del equipo de rayos X que se trate, ¿no? Hay paneles de control donde se pueden seleccionar independientemente kilovoltaje, miliamperaje y tiempo. Hay otros donde solo se pueden seleccionar kilovoltaje y miliamperaje, y hay otros donde solo se puede seleccionar el kilovoltaje. De manera que utilizando desde el panel de control estas variables, se puede lograr un haz que sea conveniente para las intenciones clínicas del estudio que vamos a realizar. Otro dispositivo importante, muy importante en los equipos de rayos X, son las rejillas antidifusoras. Es un dispositivo que se coloca entre el paciente y el sistema de detección que se vaya a utilizar, con el objetivo de eliminar la mayor parte posible de radiación dispersa que igualmente incide en el sistema de detección y no aporta correctamente a la formación de la imagen que queremos obtener. ¿Por qué? Porque obviamente dentro del cuerpo del paciente van a ocurrir interacciones de las radiaciones con el cuerpo del paciente. Eso va a hacer que los rayos X primarios que contribuyen realmente a la formación de imagen se dispersen en diferentes direcciones,
al dispersarse en diferentes direcciones, lejos de contribuir a la correcta formación de la imagen, afectan la formación de la imagen, y entonces colocando las rejillas antidifusoras, nosotros logramos eliminar esa radiación de la radiación que llega al sistema de detección de imagen y utilizar en el sistema de detección de imagen la radiación que realmente nos brinda información útil acerca de el estudio que estamos realizando. Las particularidades de esta rejilla es, como ya les decía, que incrementan el contraste, pero a su vez también provocan un incremento de la dosis que recibe el paciente. Entonces siempre se requiere establecer un compromiso entre la calidad de la imagen y la dosis que recibe el paciente. Quiere decir, la utilización de la rejilla antidifusora debe siempre tomar en cuenta ese compromiso y lograr que la calidad de la imagen sea adecuada sin que la dosis al paciente se incremente sustancialmente. Déjame ver aquí un par de... estaba revisando el chat. Bien, seguimos. Sin duda, otro elemento clave en cualquier equipo de rayos X es el sistema de detección. El sistema de detección es siempre un dispositivo diseñado para convertir una determinada cantidad de fotones que logra atravesar el cuerpo del paciente en una imagen visible. Lo clásico utilizado son los sistemas de película y pantallas intensificadoras. Sin embargo, con el tiempo, cada vez más estos sistemas se han estado sustituyendo y han ido evolucionando a los sistemas digitales de radiografía computada y de radiografía digital directa, que son, digamos, los sistemas más modernos de detección que se utilizan actualmente. Bueno, en esta diapositiva, un poco para ilustrar físicamente el proceso de generación de los rayos X. Claro que ustedes saben cómo ocurre la generación de los rayos X, pero un poco a manera de recordatorio. Los rayos X se producen, recuerden, por la conversión de energía cuando un haz de electrones que es acelerado a altas energías es frenado súbitamente al chocar con un blanco, que es lo que llamamos el ánodo del tubo de rayos X. Hay que destacar que el 99% de la energía de esos electrones se transforma en calor. Por eso es muy importante la refrigeración del tubo de rayos X, porque si no, no habría tubo de rayos X que soporte la gran cantidad de energía que se transforma en calor en el proceso de frenado de esos electrones. Solo el 1% de esa energía es la que se transforma para generar los rayos X. De manera que estamos como desperdiciando aquí el 99% de la energía en calor, pero lo hacemos para utilizar un 1% de esa energía en forma de rayos X que va a tener una utilidad muy importante en los equipos de radiodiagnóstico. Los rayos X pueden originarse mediante un mecanismo de producción que le llamamos producción doble, que se manifiesta en la mayoría de los casos simultáneamente. Quiere decir, nunca usted sabe si un fotón de rayos X se generó por un mecanismo o por otro. Los dos mecanismos son la radiación de frenado
y la radiación característica. ¿Cuál es la radiación de frenado? Bueno, la radiación de frenado es aquella producida por la desaceleración de partículas cargadas, en este caso de los electrones, al pasar cerca del núcleo atómico, produciendo una interacción inelástica, y eso trae como consecuencia la pérdida de energía del electrón, la cual, como la energía en el sistema tiene que mantenerse, se emite en forma de rayos X, y la radiación de frenado, lo importante es destacar que esta radiación es del 70 al 85% de la totalidad de los rayos X producidos. Quiere decir, de la totalidad de los rayos X que tenemos en un equipo de rayos X, del 70 al 85% son fotones producidos por el efecto de la radiación de frenado. Vean que es un espectro continuo de radiación, y por eso decíamos que tenemos rayos X de baja energía, rayos X de baja energía, de alta energía, y en medio de ese espectro habrá siempre un máximo de los rayos X a una energía determinada. De manera que la generación de rayos X a partir de la radiación de frenado, es importante saber que siempre es en forma de un espectro continuo que tiene diferentes niveles, tiene rayos X de diferentes niveles de energía. No hay una energía única del haz de rayos X que nosotros tenemos. Tenemos siempre un espectro. El segundo mecanismo es el de radiación característica, que se le llama, y ocurre cuando un electrón de alta energía puede producir la salida de un electrón cercano al núcleo. La vacante, vean, la vacante producida por ese electrón se rellena por el salto de otro electrón que está en una capa superior, que es de mayor energía, y esa diferencia de energía entre niveles, para conservar la energía, se transforma en radiación X, que se le llama característica. Y es característica porque esa radiación se da en forma de picos, y es característica del tipo de núcleo con el cual ha interactuado el electrón. Quiere decir, diferentes materiales tienen diferentes picos de radiación característica. De manera que, si bien esta es poco importante desde el punto de vista de generación de los rayos X, porque es apenas un 15, un 25% de la utilidad de la totalidad de los rayos X producidos, y a nosotros nos interesa en medicina los rayos X producidos, es un tipo de interacción muy importante en otras aplicaciones que tienen los rayos X, como es la difracción de los rayos X, en la cual lo que hacemos es utilizar los rayos X para identificar diferentes tipos de materiales, porque como estos picos son característicos de los diferentes tipos de materiales con los cuales interactúa, pues entonces se pueden identificar los materiales a partir de este tipo de radiación. Desde el punto de vista de nosotros, en medicina, no es la radiación más importante, pero hay que saber que está ahí, porque como decíamos, es un mecanismo de generación doble. Bueno, ya una vez que entendemos bien los equipos, qué son los equipos de rayos X, sus partes, sus componentes, y cómo se produce físicamente los rayos X, pues podemos pasar entonces a hablar de las diferentes aplicaciones
que tienen los rayos X en el diagnóstico. Y existe una muy amplia gama de equipos de radiodiagnóstico, tanto médicos como estomatológicos. Equipos que de alguna forma se han ido diseñando en función de objetivos clínicos muy particulares. Pueden encontrarse equipos que son relativamente muy sencillos, que dan poca dosis, y podemos encontrar equipos que son muy complejos y que pueden eventualmente dar mucha dosis al paciente. Dentro de la radiología odontológica o dental, tenemos básicamente 4 tipos de equipos, que son los de radiografía intraoral, los panorámicos, los cefalométricos y los de tomografía dental por haz cónico o de haz cónico. Vamos a pasar rápidamente por cada uno de ellos. Aquí a la derecha siempre les dejo algunos datos técnicos de estos equipos que pueden ser de utilidad cuando se van a comprar este tipo de equipo. En el caso de los dentales intraorales, ellos se caracterizan por usar un receptor de imagen intraoral. Por supuesto, el tubo de rayos X está por fuera de la cavidad oral, y los receptores de imagen pueden ser desde las películas radiográficas convencionales hasta receptores de imágenes digital que actualmente ya son más utilizados y han ido sustituyendo las viejas películas radiográficas. Dentro de los equipos de radiografía panorámica odontológica, se encuentran aquellos que el resultado que pretenden es una radiografía panorámica donde no solo las estructuras a lo largo del arco, donde solo las estructuras a lo largo del arco dental están en el foco de el haz de rayos X, del equipo de rayos X que las realiza. La característica peculiar que tienen ellos, que últimamente se ha ido imponiendo en la nueva generación de estos equipos, es que varían el kilovoltaje y el miliamperaje cuando están en la parte, digamos, trasera de la cabeza, con el objetivo de reducir la dosis que dan cuando transitan por la parte anterior de la cabeza, en la cual por supuesto hay menos atenuación de las de radiación. De manera que si en un inicio estos equipos daban dosis muy altas, ya eso ha ido evolucionando y son equipos que no dan dosis de radiación extremadamente altas. Otro de los equipos utilizados son los de cefalometría, que son usados tanto en ortodoncia como en cirugía maxilofacial. Son usados para evaluar la relación entre los puntos anatómicos de la dentadura, la mandíbula y el cráneo. Y a partir de ahí, pues obtener imágenes que puedan ser útiles para estos tipos de procedimientos de ortodoncia y de cirugía maxilofacial. Tienen algunas características específicas en cuanto a las proyecciones que pueden realizar y también a la distancia foco receptor
que manejan estos equipos. Y sin duda los equipos que son más importantes desde el punto de vista de la protección radiológica en odontología son los equipos de tomografía dental de haz cónico, que si bien son equipos que no dan una dosis extremadamente alta, sí son los que mayor dosis dan dentro de los equipos usados en odontología. Y hay varios, por supuesto, varios modelos de estos equipos y varios fabricantes. Dentro de la radiografía convencional, pues los equipos de radiografía de propósito general son sin duda los más usados en todas las instituciones de salud, porque tienen múltiples usos, no solo en aspectos que tengan que ver con ortopedia, sino también en neumología, en la clínica como tal, en múltiples especialidades de la medicina. Por lo tanto, son los equipos más extendidos. Estos equipos tienen características en cuanto a datos técnicos de los tubos de rayos X que utilizan, que son en general las que se muestran aquí en esta diapositiva, quiere decir tensión del tubo entre 40 y 130 kV, corriente del foco, o generalmente pueden tener dos focos, un foco fino y un foco grueso, 200 miliamperes en el foco fino, hasta 300 o más de 350 miliamperes en el foco grueso. En fin, aquí están las características de estos equipos, las características, digamos, de los equipos que más comúnmente venden los diferentes fabricantes. Sin embargo, podemos encontrar algunos equipos diferentes ya más especializados en algunos propósitos más particulares, ¿no? En cuanto a los receptores de imágenes, bueno, estos han sido equipos que han transitado por los diferentes sistemas de detección de imagen, desde las antiguas placas radiográficas, que ya están casi en extinción, hasta los sistemas de radiografía computarizada, que son actualmente los más usados en estos tipos de equipos. Y ya incluso dentro de estos equipos también hay diseños que contemplan los receptores de radiografía digital directa, que ofrecen muchas ventajas en cuanto a la calidad de las imágenes y la reducción de las dosis necesarias, de las dosis de radiación que se necesitan para lograr una calidad de imagen adecuada. Equipos de uso particular en radiodiagnóstico, sin duda uno de los más importantes son los equipos de mamografía, debido a que los estudios de mamografía son estudios muy demandados, porque, como sabemos, van a la detección del cáncer de mama, y el cáncer de mama es, digamos, en casi todo el mundo, el cáncer que mayor incidencia tiene en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué particularidades tienen los equipos de mamografía que los hacen un poco diferentes de los de equipos de radiografía en sentido general?
y por lo cual la mamografía es prácticamente una subespecialidad dentro de la radiología. Bueno, en primer lugar, por las características que tiene la mama. Quiere decir, la mama tiene la característica de ser una estructura que varía su espesor desde la pared eyectora hasta el pezón. Quiere decir, desde un espesor que puede ser muy grande hasta un espesor que generalmente es pequeño. Y tiene la característica también la mama de que su composición y densidad es bastante similar en todas sus estructuras. Quiere decir, tanto en la glándula en sí mismo, como en el tejido adiposo, como en el sistema vascular de la mama, encontramos densidades, estructuras que tienen densidades muy similares. Si bien en una radiografía de tórax, por ejemplo, nosotros encontramos estructuras que tienen densidades muy diferentes, la columna vertebral, la caja torácica, etcétera, que es ósea, y estructuras como el pulmón, el corazón y eso, con densidades muy diferentes. En el caso de la mama no. De manera que eso hace que las características del equipo que se utilice para hacer la mamografía tenga que tener esta particularidad en cuenta. Y lo otro, también importante, es que como tal, las lesiones que queremos detectar son lesiones que tienen una densidad muy parecida al tejido normal, de manera que para detectarla hay que de alguna forma resaltar esas densidades, y son también patologías que son muy pequeñas, incluso a veces son microcalcificaciones, incluso algunas de ellas muy delgadas en forma de fibra, de manera que si queremos hacer una correcta detección de las patologías, pues el equipo tiene que tener características que permitan diferenciar entre el tejido normal y el tejido patológico. Y lo otro que es particular en cuanto al estudio de la mama es que para lograr un buen estudio se necesitan obtener imágenes en distintas proyecciones, en múltiples proyecciones, y se necesita visualizar toda la mama y reducir la influencia de la superposición de las estructuras. De manera que los equipos utilizados en mamografía han evolucionado a lo que son actualmente, porque si no, no pudieran dar respuesta a estos tres aspectos fundamentales que requieren los estudios de mamografía. Por supuesto, ha habido una evolución muy grande en estos equipos, desde los primeros equipos que existían a los que se usan actualmente, y ha habido también una evolución en cuanto a los receptores de imágenes que se usan en estos equipos, donde ya actualmente se usan sistemas de radiología computarizada y que son sistemas muy buenos para la detección de estas pequeñas calcificaciones o patologías que podemos encontrar en la mama. También ya más de forma más reciente se han puesto en el mercado los equipos de mamografía de digital directa, los cuales a su vez aportan mayores beneficios en el estudio de la mama. Y sin duda los equipos que son actualmente, digamos, los de mayor relevancia en el estudio de la
mama son los equipos de tomosíntesis que poco a poco, aunque son bastante más caros, se han ido imponiendo por las ventajas que tienen en la detección de determinadas lesiones muy prematuras que cambian, digamos, toda el esquema de tratamiento de la mujer que padece cáncer de mama. Aquí en esta diapositiva, solo para mostrar la disposición de los principales elementos que tiene un equipo de mamografía, ¿no? El foco, el filtro, el colimador, la señalización en cuanto al eje de referencia, la paleta de compresión, la bandeja de la rejilla y el portachasis. Son, digamos, los elementos básicos que tiene un equipo de mamografía. Y algunas particularidades que tiene desde el punto de vista geométrico la colocación de los diferentes elementos que conforman el equipo de rayos X en el caso de un mamógrafo. Vean que en estos equipos el cátodo va próximo a la cabeza del paciente y el ánodo va en el brazo del equipo, quiere decir la distribución del tubo es en ese sentido. El foco, muy importante, situado en la vertical al tablero en el borde correspondiente a la pared torácica, para con esta forma de lograr la imagen, evitar dos cosas que son muy desfavorables para un estudio de mamografía. En primer lugar, que parte del haz penetre en el interior del tórax, claro, porque si yo trato de explorar toda la mama y el foco está colocado de esta forma, pues no quedará otra que entrar con el haz en la pared del tórax y dar dosis en una parte donde realmente no se necesita. Y segundo, evitar la pérdida de información que puede surgir en la región de la base como tal de la mama, en la región de la unión de la mama con el tórax. Esta pérdida de información puede ser muy significativa porque si nuestro objetivo es encontrar cualquier lesión que pueda existir dentro de la mama y hay una parte como tal del volumen de la mama que no podemos explorar, pues entonces pudiera quedar una lesión aquí que definitivamente pudiera dar al traste con el tipo de tratamiento que se quiere hacer o la terapéutica que se quiere hacer a la paciente. En cuanto al sistema de compresión de la mama, muy molesto para las pacientes, pero que es muy importante destacar algunos de sus beneficios. En primer lugar, disminuye el espesor de la mama y la hace más uniforme. Y en segundo lugar, disminuye la superposición de las diferentes estructuras de la mama. Al disminuir eso, logramos una densidad óptica uniforme, disminuye la dispersión y absorción dentro de la mama. Es posible emplear menores valores de kilovoltaje, porque obviamente el kilovoltaje, la energía, está muy relacionada con el espesor que se va a explorar. Se pueden usar menores tiempos de exposición y se disminuye, por supuesto, también la posibilidad de movimiento del paciente que pueda dar al traste con el objetivo de la exploración diagnóstica que se va a hacer en la mama. De manera que todo esto al final trae mayor contraste, mejor resolución, menor borrosidad y menor dosis a la paciente. Y es por eso que se insiste tanto
tanto por parte de los fabricantes como por parte de los tecnólogos, en la necesidad de un adecuado posicionamiento y compresión de la mama para poder hacer adecuadamente los estudios de mamografía. En los equipos de mamografía, una cosa que los distingue particularmente es el control automático de exposición, que en general son detectores en forma de D que se colocan en el equipo. Tienen varias posiciones, generalmente 3 posiciones, y son calibrados en función de parámetros de calidad de imagen y dosis. Quiere decir, se calibran estos detectores para lograr una imagen adecuada con una dosis que no sea excesivamente alta para la paciente. Bueno, otro de los equipos que sin duda son de los más utilizados también modernamente en radiología diagnóstica son los tomógrafos. Los tomógrafos basan su funcionamiento en la toma de una rebanada o corte de la anatomía del paciente y el procesamiento de esa imagen, el procesamiento computarizado de esa imagen. De manera que una tomografía computada o computarizada, como también se le dice, es un haz colimado de rayos X en forma de abanico que atraviesa transversalmente al cuerpo. Se producen imágenes de la sección transversal de la región estudiada. Las imágenes transversales del objeto representan rebanadas o lascas o slides, como se le dice, de la región estudiada y permiten visualizar con estos estudios diferentes tejidos blandos, tales como cerebro, riñón, páncreas, pulmones, etcétera, sin que sin que ocurra el efecto de superposición de la imagen. De manera que las ventajas fundamentales que han llevado a que la tomografía se haya difundido rápidamente es que son que, en primer lugar, elimina la superposición de sombras en la imagen, como habitualmente nos pasa en una radiografía de tórax. Las imágenes de las estructuras conservan las mismas proporciones sin distorsión. Esto es fundamental. Tiene una alta resolución de bajo contraste que le permite distinguir perfectamente entre órganos con densidades muy similares, ya habíamos hablado de esto, y se obtienen una serie de imágenes que al final son imágenes digitales que pueden ser manipuladas de manera que puedan resaltarse determinadas particularidades del estudio que puedan ser decisivas a la hora de establecer un diagnóstico de una determinada patología. Los tomógrafos han ido evolucionando, sin duda los tomógrafos helicoidales son los tomógrafos más utilizados. Las principales características que tienen estos tomógrafos es que ha habido una evolución en la tecnología de los anillos deslizantes. Los tubos de rayos X de alta potencia que utilizan han permitido esa evolución, y ha habido una evolución computacional, digamos, en los algoritmos de interpolación que se utilizan para la conformación de las imágenes. Una de las características fundamentales de estos tomógrafos es el pitch.
que no es más que la distancia recorrida por la mesa en una rotación entre el espesor del haz utilizado en esa rotación. Aquí hay un poco un ejemplo para distinguir la diferencia, en qué consiste la diferencia entre los diferentes parámetros del pitch. Por ejemplo, aquí tenemos para una velocidad de traslación de la camilla por rotación de 10 milímetros y un espesor de corte de 10 milímetros, pues entonces el resultado de ese cociente será 1 y decimos que el pitch es 1. Sin embargo, si la velocidad es de 20 milímetros en una rotación y el espesor es de 10, pues entonces el pitch será el doble. Y es un parámetro muy manejado para los diferentes estudios de tomografía. Otra evolución muy importante de los tomógrafos ha sido la evolución hacia los tomógrafos multicorte. La característica fundamental de los tomógrafos multicorte es el hecho de que en una sola, si bien los tomógrafos de un solo corte tenían un solo detector, en el caso de los tomógrafos multicorte tenemos múltiples detectores que pueden tomar imágenes con una única exposición. Esto hace que ciertas ventajas en cuanto a la resolución de la imagen. Aquí en esta diapositiva podemos ver una imagen con un corte, con 2 cortes y con 4 cortes. Y se puede ver la gran ventaja en cuanto a la resolución de las imágenes que se logran con los tomógrafos multicorte. Solo que hay que tener en cuenta que aquí también tiene que haber un balance entre el número de cortes y, y los objetivos clínicos de la imagen, porque también los tomógrafos multicorte pues dan mucho más dosis que los tomógrafos de un solo corte. Bueno, hablemos un poco de radiología intervencionista y los equipos que se utilizan en radiología intervencionista. Primero que todo, ¿qué cosa es la radiología intervencionista? Es una práctica en la cual la imagen fluoroscópica de rayos X guía al médico en la realización de determinado procedimiento terapéutico. Procedimientos que pueden ser cardiovasculares y endovasculares, neuroradiología, como pueden ser biopsias o embolias, intervenciones gastrointestinales, percutáneas y también en radiología genitourinarias. Y ahí pueden ser también biopsias, ablación de tumores, colocación de stent, etc. Esta es una práctica en la cual se usan equipos de fluoroscopía dedicados a radiología intervencionista y estos equipos cuentan básicamente con algunas características que también, igual que el equipo de mamografía tenía determinadas características que los distinguía de los equipos de radiología convencional, pues aquí también los equipos usados tienen determinadas características que los distinguen de los equipos de radiología convencional. Características que se ven reflejadas en el tubo de rayos X, la mesa que se utiliza y el sistema de detección. Dentro de estos equipos, digamos, los equipos que más convencionales son aquellos equipos de fluoroscopía telecomandado que pueden usarse en diferentes tipos de procedimientos,
procedimientos médicos, por ejemplo, en biopsias, etcétera. De estos equipos tenemos algunos que, dependiendo del objetivo que se quiera utilizar, tienen el tubo bajo mesa y otros tienen el tubo sobre la mesa. Y ya los desarrollos más recientes incorporan telecomando digital con flat panel, quiere decir con panel plano para con radiología digital directa. Otra de las modalidades de estos equipos más utilizadas son los equipos Alcuence móviles, que son equipos muy prácticos y que se usan en muchas especialidades de la medicina, habituales en, por ejemplo, salones de cirugía, de operaciones y en procedimientos muy diversos, como pueden ser, por ejemplo, procedimientos de traumatología que se usan en salones de operaciones para determinados procedimientos de traumatología. Se pueden usar también en biopsias, incluso se usan también en algunos procedimientos terapéuticos de medicina nuclear que se llaman radiosinoviortesis, en la cual se utiliza el equipo para buscar digamos, la articulación en la cual se le aplica un radiofármaco. En fin, tienen una utilidad muy variada. E incluso en algunos lugares se usan estos equipos en los búnkers de braquiterapia para realizar planificaciones de tratamiento de braquiterapia 2D, en 2 dimensiones. Y son equipos muy buenos porque en ese tipo de procedimientos, porque sin tener que mover al paciente de la camilla de tratamiento, pues se puede hacer imágenes ortogonales que después son utilizadas en la planeación en braquiterapia. Quiere decir, son equipos muy utilizados. Algunos son con intensificadores de imágenes, pero ya hay algunos más modernos que utilizan flat panel, quiere decir radiología digital directa, que por supuesto ofrecen mayores ventajas en cuanto a las imágenes que manejan. Sin duda, en radiología intervencionista, quizás los equipos más sonados, digamos, los de más interés son los angiógrafos. Y hay incluso angiógrafos digitales de doble arco. Y estos equipos son muy utilizados para procedimientos de cardiología intervencionista y tienen resultados realmente espectaculares. ¿Cuáles son las particularidades que tienen en general los equipos de radiología intervencionista que los distinguen un poco de los equipos de rayos X convencional? En primer lugar, el tubo de rayos X cuenta con una filtración adicional del haz que comúnmente son filtros de cobre, con el objetivo de reducir el número de fotones de baja energía que llega al paciente, produce dosis en piel y no aporta nada a la imagen que se utiliza en el procedimiento intervencionista. Y esto es muy importante en los procedimientos intervencionistas porque precisamente se ha comprobado que es la dosis en piel, digamos, es la piel como el órgano crítico que más dosis recibe y por donde pueden sobrevenir determinados accidentes. Con lo cual es muy importante evitar lo más que se pueda la dosis en piel. Claro que para evitarlo no basta con una buena filtración. Después, más adelante, cuando hablemos de la protección radiológica en esta práctica,
pues vamos a hablar de los aspectos fundamentales que deben tener en cuenta también desde el punto de vista de procedimiento para evitar dosis altas en piel en radiología intervencionista. Otra particularidad es que cuentan con colimadores que permiten reducir la zona irradiada al área de interés, y son colimadores que permiten controlar muy bien, reducir el área irradiada, porque igualmente la dosis en piel, mientras más área estamos irradiando, pues obviamente más complicaciones pueden sobrevenir en cuanto a estos procedimientos. Y también cuentan con un atenuador en forma de cuña que mejora la calidad de la imagen. En cuanto al sistema de detección de estos equipos, los clásicos cuentan con un intensificador de imagen cuya función es a la larga convertir esos rayos X en luz visible, aumentar el brillo de esa imagen visible y mejorar las características de esa imagen para que pueda ser registrada en una cámara de televisión a la salida del intensificador de imagen y mostrar una imagen con valor valor adecuado para que el médico intervencionista pueda realizar bien su trabajo. Aquí la imagen es fundamental porque la vida del paciente está en juego. Entonces aquí en esta práctica la calidad de la imagen es fundamental. Ya más modernamente, estos equipos convencionales con intensificador de imagen han ido evolucionando a los equipos con detectores de señal digital directa. Los flat panel, como se le conoce, que son detectores mucho más modernos que ofrecen muchas ventajas en cuanto a la formación de la imagen y, como ven, reducen mucho determinadas pérdidas que pueden existir por el mismo proceso de formación de la imagen, que es mucho más directo. Otro elemento muy importante en estos equipos son las rejillas antidifusoras que como aquí la imagen es fundamental, pues es necesario el uso de las rejillas antidifusoras para lograr una imagen que sea óptima y adecuada, atendiendo a la complejidad del procedimiento terapéutico que va a hacer el médico intervencionista. Y otra particularidad también es que estos equipos cuentan con control automático de brillo. El control automático de brillo es un sistema que es capaz de ajustar automáticamente la exposición para mantener una imagen con un brillo constante, quiere decir una imagen con una calidad constante, independientemente del espesor de la región irradiada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, en una proyección antero-posterior donde el haz atraviesa un menor espesor del paciente, el control automático de brillo, como ya él tiene fijado un nivel de calidad de imagen, lo que hace es entonces reducir la cantidad de rayos X que emite el tubo de rayos X, de manera que se logra una calidad de la imagen adecuada con menos dosis de radiación. Si la proyección es oblicua, por ejemplo, en un paciente, y eso implica, por supuesto, una mayor atenuación del haz, al atenuarse más el haz, eso afectaría la calidad de la imagen. Y como la calidad de la imagen no puede afectarse porque está en juego
la vida del paciente, el control automático de brillo lo que hace para mantener esa misma calidad de imagen, da señal al equipo de rayos X, el equipo y el tubo de rayos X emite mayor cantidad de rayos X y mantiene la calidad de la imagen automáticamente. Esto es fundamental porque si no le fuera muy difícil al médico intervencionista poder trabajar. Imagínense que el médico está haciendo un procedimiento, está viendo un stent con una calidad determinada y de momento tiene que girar la proyección del equipo, cambia la atenuación y la calidad se le pierde el stent en la imagen. Eso sería muy desfavorable para el procedimiento y por eso estos equipos cuentan con ese control automático de brillo. Igual ese control funciona dependiendo de la anatomía del paciente. Si el paciente es más delgado, pues el control automático de brillo hace que se emita menor radiación. Si el paciente es más grueso, pues será necesario emitir más radiación. Por eso es tan peligroso estos procedimientos cuando se realizan en pacientes muy obesos. Y eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Otro sistema importante de estos equipos que lo distingue es el sistema de control de dosis. No es otra cosa que el hecho de que el equipo cuenta con una cámara de transmisión que le permite medir el producto dosis área in vivo, quiere decir en cada momento que va recibiendo el paciente durante la realización del procedimiento. Esto, los equipos antiguos no disponían de esto. Esto se ha hecho relevante ya y ya incluso por la IEC es algo mandatorio cuando se vieron las consecuencias que podían tener accidentes derivados de malos procederes en la realización de intervenciones en determinados pacientes. Entonces, esto es algo que se va registrando en cada momento online, digamos, durante la realización del procedimiento y enviando señales de producto kerma aire o producto kerma área o producto dosis área directamente al monitor que va controlando, mediante el cual el médico va controlando el procedimiento. Y entonces el médico puede ir controlando la dosis que va recibiendo el paciente, por ejemplo, en cada proyección y puede ir variando convenientemente de proyección para no sobrepasar determinados niveles de dosis que se le llaman niveles de referencia diagnóstico y que son muy importantes para evitar la ocurrencia de accidentes como los que vamos a ver en el curso cuando hablemos de accidentes en este tipo de práctica. Bueno, como conclusiones de la charla de hoy, como ustedes ven, la práctica de radiología diagnóstica y radiología intervencionista es muy diversa y se usa en muchísimas especialidades médicas y es muy demandada. Cada vez es más demandada estudios de este tipo, tanto de radiodiagnóstico como procedimientos de radiología intervencionista. Todos los equipos usados en esta práctica de alguna forma disponen de generadores de rayos X como fuente de radiación ionizante, que pueden tener determinadas particularidades dependiendo del uso que se vaya a dar al haz de rayos X en particular. Entonces, por eso tenemos equipos mamógrafos que tienen determinadas particularidades y equipos de radiología intervencionista que tienen determinadas particularidades que los diferencian un poco de los equipos de radiología convencional.
Las principales aplicaciones de estos equipos, bueno, son innombrables, pero bueno, aquí algunas de las fundamentales. En odontología, en radiología de propósito general, en mamografía, en tomografía, en fluoroscopía y en radiología intervencionista. Y por último, es importante que el RPR conozca las características de todo el equipamiento usado en esta práctica, porque en base a estas características serán las medidas de protección radiológica que habrá que tomar en el programa de protección radiológica que se elabore para estas prácticas. No sé, hasta aquí la charla, no sé si hay alguna pregunta. No, yo quería preguntar si ya está grabada esta charla porque no entré al inicio, porque tuve Sí, problemas. yo la puse a grabar, sí. Sí, yo la puse a Sí, está grabar acá arriba. y de hecho está el bombillo funcionando. Ya Así la que, veo, ya la vi, gracias. así que gracias de todas formas. Ya, Gracias. gracias. Bueno, gracias. Doménico, Francis, yo tengo una consulta. sí, Aprovechando de su doble condición de docente de la facultad y de trabajar en la autoridad reguladora, a partir de este año la autoridad empieza a exigir para los equipos de intervencionismo y tomografía el licenciamiento, ¿verdad? sí. Eh, Tengo algunas dudas sobre cuál es la responsabilidad del responsable de protección radiológica respecto a qué protocolos se deben utilizar para la parte de control de calidad de los equipos. Si eso es una tarea que la debe recomendar el responsable de protección radiológica o necesariamente tiene que interactuar un físico médico para elegir el protocolo que se vaya a hacer y obviamente ejecutarlo, ¿no? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Ignacio. Y es una de las cosas que es responsabilidad, porque es muy importante lo que tú preguntas, porque los responsables de protección radiológica deben estar muy claros de cuáles son sus responsabilidades, porque Exacto. son un eslabón clave, pero son clave en la medida de que no sobrepasen tampoco sus responsabilidades. El programa de control de calidad de los equipos de radiodiagnóstico usados en tomografía o en radiología intervencionista, la definición del programa y el alcance que se va a aplicar, eso es una responsabilidad que debe asumir un físico médico, no un responsable de protección radiológica. El responsable de protección radiológica, ¿qué le corresponde? Velar porque se realicen todo ese programa de control de calidad se realice y de alguna forma supervisar que se realice. Y que se realice de alguna forma bajo la supervisión de un físico médico que diga, no es que el físico médico tenga que hacer las pruebas, probablemente la mayoría de las pruebas las pueden hacer los tecnólogos, pero el físico tiene que supervisar lo que hacen los tecnólogos, validarlo y definir cuál es el programa de pruebas de control de calidad que debe hacer. Hay publicaciones del OIA donde hay todo un compendio de las pruebas de control de calidad que deben llevar los diferentes tipos de equipos, que pueden ser una buena referencia, pero también hay referencia de la Sociedad Americana de Física Médica, de muchas organizaciones profesionales. Ahora, ¿dónde está el rol del responsable de protección radiológica? Yo siempre digo que el responsable de protección radiológica es el regulador interno que debe tener cada una de las clínicas y de los hospitales. Él es el que debe estar, igual que la autoridad reguladora va en una vez al año, cada 5 años, y hace una inspección y pide que le muestren los registros. Eso obviamente es totalmente insuficiente en comparación
con lo que puede hacer el responsable de protección radiológica, que está cada día, cada año, cada mes, quiere decir que está con mucha mayor frecuencia en la institución. Si el responsable de protección radiológica juega su papel, que es el de decir, se definieron las pruebas, hicieron las pruebas, están registradas las pruebas. Lo mismo que decimos los reguladores. Ustedes son los reguladores internos. Porque al final, si no hubiera reguladores, la responsabilidad fundamental por la seguridad y de los pacientes y del personal y del público la tiene, según la ley, la tiene, recuerden, el representante legal. Y ustedes han sido designados por el representante legal para que los asesores, los ayuden en el cumplimiento de todo eso. Si no existiera la autoridad reguladora, igualmente se necesitaría control de calidad, se necesitaría realización de las pruebas, registros, etcétera. No sé si con ello respondo tu pregunta, Ignacio. Sí, sí, claramente. El tema es que la autoridad o por lo menos en alguna comunicación han recomendado usar el protocolo de la UIA 1958 de control de calidad en imagen para las prácticas que están en categoría 3, que justamente son las que estamos hablando. Sí. El tema es que en las instituciones tienen que, las que no tienen físico médico deben contratar un físico médico, Obvio. pero a la vez tienen que adquirir todo el equipamiento que sugiere ese protocolo o el que lo defina. Claro. Por eso preguntaba, porque es importante saber si el protocolo de utilización lo debemos definir nosotros o lo debe definir el físico médico. Quedó clarísima la respuesta. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? No. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Terminamos en tiempo. Qué bueno. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el lunes. Ah, el lunes próximo creo que es carnaval. Sí. Carnaval. Bueno, pues entonces, no, por supuesto, no vamos a hacer la charla ese lunes, la posponemos al siguiente lunes. ¿De acuerdo? Perfecto. De acuerdo. Entonces, la semana que viene no hay. Sería la semana siguiente, volvemos el lunes. Y entonces vamos a hablar, en términos similares, vamos a hablar de medicina nuclear. Perfecto. Muy bien, muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Gracias. Hoy, Chulay, en este momento terminando